escuchando? Sí, buenas noches, por favor, confírmenme que me están escuchando, por favor. Por favor, confirmarme que me están escuchando. Bien, ok. Bien, bien, muy bien. Bien, ok, señores. Tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, obviamente siempre la primera sesión nos trae muchas situaciones que nos permite corregirnos, nos permite optimizar. No es que sea una costumbre, obviamente, y obviamente con el respeto que ustedes también se merecen, pero como les vuelvo a reiterar, siempre tengo estos inconvenientes, bueno, en mi persona y en todo caso en el instituto, respecto a que la primera sesión tratamos de corregir todos estos temas, primero de horario, temas técnicos más que todo, porque hemos tenido ahorita un problema muy técnico de que no había un archivo. Y bueno, nada, de todos modos, contento por estar presente aquí. Quien les habla, yo soy Antonio Pérez Saavedra Carruitero. Voy a ser expositor en esta primera sesión. Voy a darle el marco, obviamente, normativo. Mi profesión es abogado. Dentro de ello me permite un poco tener un conocimiento jurídico y un poco la interpretación de alguna manera que nos permita eh, desarrollar nuestras funciones muchas veces de quienes somos parte del órgano encargado de las contrataciones o de aquellas personas que tenemos empresas y somos proveedores del Estado. Bien, ¿alguna duda, por favor, alguna inquietud? Les voy a rogar, porque sí, les voy a rogar, señores, de que ustedes mismos puedan expresarla. No se preocupen cómo la escriban, por favor, preocúpense de manifestarla y de plasmarla tal como quieren de alguna manera que uno la lea. ¿Por qué? Porque finalmente ello me va a permitir a mí sentir verdaderamente vuestra inquietud y también tratar de darle una respuesta que satisfaga, ¿ok? Bien, la dinámica de la sesión es, voy a ir exponiendo, voy a ir explicando, ustedes no me interrumpen en ningún momento, me refiero, ustedes pueden hacer cualquier inquietud o cualquier pregunta y con ello no significa que me estén interrumpiendo, por el contrario, yo les voy a agradecer que sea así porque si yo avanzo con quienes aparentemente tienen duda, definitivamente van a tener un gran inconveniente luego para seguir un poco la materia porque guarda relación. Bien, reitero, me están escuchando bien, leo ahí, ok, tenemos personas de Huaral, que es el norte chico, tenemos de Huánuco, veo de Huancavelica, y bien, debo entender acá de Lima. Ok, mucha gente de provincia, yo también me identifico con la gente de provincia porque soy provinciano, nacido en el norte, en Tumbes, y bueno, nada, al igual que ustedes, tratando de superarme. Bien, señores, como decía, el día de hoy vamos a hacer una exposición introductoria con relación a las contrataciones públicas, que es un tema muy puntual, es un tema vigente, es un tema actual, es un tema político, es un tema de coyuntura. Uno se levanta, prende la televisión y lo primero que escucha es una noticia relacionada a la corrupción, relacionada a los funcionarios públicos, ¿no? Regularmente a los del gobierno regional, a los de alguna manera a los del gobierno local, que se ven involucrados en actos de corrupción, donde hay dinero, donde hay lamentablemente recursos que cogen o malversan, ¿no? Pero bueno, estamos justamente acá para intercambiar ideas y para tratar de que podamos tener un poco de conocimiento y también seamos bien informados, ¿no? Porque yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Muchas de las noticias son verdaderas, pero muchas veces se exageran. Ustedes saben cómo es el poder mediático, el poder de la prensa, que muchas veces exagera. Bien, no sé si
Y ustedes, por favor, les ruego que me digan si visualiza la diapositiva. Ok, me indican que sí. La señorita Marisa, el señor Baby. Bien, ok, vamos a iniciar entonces. Me vuelvo a presentar. Quienes habla, Antonio Stalin Pérez Saavedra Carruitero, soy abogado de profesión. Bueno, con un cierto orgullo, le digo siempre, con más de 17 años en la administración pública, todos ellos en lo que corresponde a las contrataciones públicas. Bien, hablamos de un tema y necesariamente tenemos que relacionarlo a un marco normativo, ¿no? Un marco normativo que en todo caso regula normalmente todas las actuaciones, toda la conducta, en este caso, si hablamos de contrataciones públicas, de efectuar contrataciones de bienes y servicios. Pero nos tenemos que preguntar, miren señores, nosotros nos preguntamos, ¿por qué es importante las contrataciones públicas? No, es una pregunta que deberíamos hacernos cotidianamente. ¿Por qué las personas están hoy en día asumiendo retos, porque yo le llamo retos, en la administración pública, pero más que todo en el área de contrataciones? Si es complicado muchas veces, no es irónico, es además sensible y expuesto muchas veces a nuestros cuestionamientos, a decir que estamos cogiendo dinero, que estamos malversando el dinero, que estamos coludidos, en fin. Pero en realidad la importancia parte de lo que corresponde a los millones que se manejan en el presupuesto público. Miren, este año se inició con 108.000 millones de nuevos soles que contempló el presupuesto público del sector, ¿no? Ustedes saben que el presupuesto público tiene vigencia anual del 1 de enero al 31 de diciembre, ya está próximo a terminar. Entonces, he ahí la importancia de lo que se maneja normalmente los recursos públicos. Estos recursos públicos que para este año 2015 está contemplado a un aproximado de 130.000 millones. Miren señores, 22.000 millones más se ha incrementado. Y ello es bueno porque finalmente nos permite decir que nuestra economía está estable, estamos creciendo, no nos vamos a negar. Es posible que no esté llegando quizás a todos, pero estamos de alguna manera creciendo, ¿no? Creciendo a la par o mejor que otros países y estamos casi a la vanguardia de aquellos países que se están quedando de una manera y nosotros estamos llegando a catalogarnos como un país sobre lo que es un país subdesarrollado. Ya estamos próximos a ser países desarrollados, ¿no? No estoy hablando tampoco de un año a corto plazo, pero al menos estamos apuntando a ello. Ahora bien, de ese presupuesto, el porcentaje que es destinado a las contrataciones públicas asciende al 30%. Un 30% que viene a ser la tercera parte de lo que es todo lo que es el tesoro público, todo lo que son los recursos destinados a las inversiones, ¿no? Estamos hablando aproximadamente 35.000 millones de soles que se utilizan, que se destinan para contratar bienes, para contratar servicios y también para ejecutar obras, ¿no? Es un monto muy atractivo, es un monto quizás que nos lleva a nosotros a garantizar o al menos a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, ¿no? ¿A través de qué? Del ejercicio de las competencias de las dependencias de la administración pública. Suena un poco burocrático, pero es así, señores, que nosotros para satisfacer necesidades tenemos que contratar bienes, servicios y obras. Bien,
Y comentaba entonces que toda conducta, toda acción que realizamos está enmarcada o está sujeta a un marco legal. Hay un marco legal que debe regularlo y de alguna manera no es excepción las contrataciones públicas. Hoy en día está vigente el decreto legislativo 1017 que aprobó la ley de contratación del Estado. Toda ley, por regla, tiene un reglamento. Ese reglamento fue aprobado a través del decreto supremo número 184 del año 2008, ¿no? Expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ambos dispositivos constituyen el marco legal, el marco de especialidad, el marco principal por el cual se aplica de alguna manera o se efectúan los procedimientos de contrataciones. Bien, sobre esta norma, en realidad esta norma prima sobre las demás normas, ¿no? Sobre las demás normas. O sea, lo primero que nosotros debemos aplicar para efectuar una contratación pública es el decreto legislativo 17 y su reglamento. ¿Ok? Y me corresponde decirles también que, señores, esta norma está siendo derogada a partir de la vigencia de la ley 30.225. No quiero confundirlos, vuelvo a decir, porque esta es la norma que está vigente, pero es cierto que el 11 de julio, viernes, se publicó la ley 30.225 por la cual se aprobó la ley de contratación del Estado, que aún no está en vigencia, la nueva ley. Esa nueva ley va a entrar en vigencia aproximadamente los primeros días de febrero, en la medida de que se publique el reglamento. Bien, entonces yo digo aproximado porque la misma norma daba 180 días, contados a partir del 12 de julio, que aproximadamente nos debe dar más o menos el 7 de enero. Y una vez publicado, a partir de ella es que se tiene 30 días para que entre en vigencia, que aproximadamente, según el cálculo máximo, vendría a ser el 7 de febrero, ¿no? Bien, un poco, digamos, conociendo conceptos, definiciones, tendríamos de que las contrataciones públicas o las que realiza el Estado se mueven en dos ámbitos, un ámbito subjetivo y un ámbito objetivo. En el ámbito subjetivo se contempla o involucra el concepto de entidad, que incluye obviamente todo lo que corresponde al gobierno nacional, a los gobiernos regionales, a las universidades, a los gobiernos locales, a las empresas del Estado, que obviamente tienen una autonomía. Esa autonomía ustedes saben que es administrativa, es económica y financiera. ¿Ok? Entonces, el ámbito subjetivo está referido en sí a las entidades que conforman todo el Estado. Bien, mientras que el ámbito objetivo va a estar referiéndose a que las contrataciones que realizan las entidades públicas para satisfacer sus necesidades de bienes, de servicios u obras, obviamente pagando un precio, vendría a ser una contratación pública, ¿no? Miren, en el ámbito subjetivo, recuerden, referido al concepto de entidad, y el ámbito objetivo referido en sí a las contrataciones para proveerse de bienes, servicios u obras. Conceptos que de alguna manera se manejan para distinguir, obviamente. Ahora bien, reitero que la norma es principal, se aplica totalmente en las contrataciones públicas. Sin embargo, sabemos que existe un ámbito de inaplicación, quiere decir que hay supuestos que no se deben aplicar. Sin embargo, la norma se utiliza muchas veces en forma supletoria, o sea, ayuda de alguna manera, no es obligatoria, pero sí
estamos tratando de aplicarla supletoriamente. ¿Acá alguna pregunta? Permítame ver porque no veo el diálogo. Ese vamos a tener inconveniente porque no veo bien el diálogo. Vamos a ver cómo lo... Ok, aquí estoy. Miren, a ver, discúlpenme en todo caso, veo que ustedes han hecho algunas inquietudes, me dicen. A ver. A ver, perdónenme, quiero ver. Bien, nos preguntan si veremos los cambios en la nueva norma que entrará en vigencia. Yo les podría dar una introducción, no necesariamente hoy, vamos a ver cómo está la currícula, pero como les vuelvo a decir, a medida de que quizás vaya desarrollando un poco la exposición de hoy, voy a ir un poco trayendo también a la idea de lo que viene con la nueva norma, no tengo ningún problema, ¿ok? Los cambios en sí son sustanciales, pero no los quiero confundir. Como le vuelvo a decir, esta norma está vigente para todo lo que se ocurra actualmente. Entonces, tratar de confundirlos con la nueva norma es quizás que se puedan ustedes confundir, porque como le vuelvo a decir, todos los casos hoy en día se aplican aún con la norma actual. Bien, ok, seguimos entonces. Comentaba que la norma en sí se aplica también supletoriamente, más allá de que en algunos casos haya un ámbito de inaplicación, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos de inaplicación? En realidad, el artículo 3 de la ley establece, obviamente, el ámbito de aplicación, por ende, el ámbito de inaplicación. Bien, en ese sentido, podemos decir que el ámbito de aplicación abarca, digamos para el ejemplo, porque son muchos más, voy a citar lo más importante. No entran aquellos regímenes laborales, no, estamos hablando de la contratación de trabajadores, de empleados, servidores y funcionarios públicos, que tienen una norma propia, una norma legal específica, ¿ok? Recuerden la 276, recuerden la 728, ¿no? Son decretos que de alguna manera regulan específicamente la contratación de trabajadores. Otro de los aspectos que si bien son contrataciones, no son de aplicación de la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, vendría a ser el contrato administrativo de servicios. Recuerden que el CAS está regulado por el decreto legislativo 1057, ¿no? 1057. Y también tenemos aquellas contrataciones que usualmente conocemos como las compras directas, que son aquellas contrataciones iguales o menores a 3 UIT. Iguales o menores a 3 UIT. ¿Cuál es la UIT hoy en día? 3.800. Multiplicado por 3, estamos hablando de 11.400 soles en los cuales no se aplica la norma de contrataciones. Está bien, también hay que decirlo, no es que no se aplique, pero de algún modo se recoge algunas figuras para poderla regular. ¿Ok? Bien, continuamos. Otro de los supuestos de inaplicación es los actos de disposición. ¿De qué? De bienes. Los que realiza SUNAT, señores, en subastas, en concesiones también, ¿no? Eso, de alguna manera, son supuestos de inaplicación. También tenemos los contratos bancarios y financieros celebrados por el Estado. Son esos contratos de leasing, ¿no? Del merchandising, que son contratos que tienen por su característica y naturaleza, tienen una regulación
única. También los notarios, pero los notarios, señores, en la medida que ejerzan las funciones que la ley de contrataciones le otorga, ¿no? No es para otros notarios, ¿ok? Luego tenemos la concesión de obras públicas y recursos naturales. Estamos hablando de concesión, que es muy distinto, ¿no, señores? La concesión tiene una normativa propia. Bien, entonces estamos abarcando los supuestos de inaplicación normativa. ¿Alguna pregunta, señores? Si no, callen para siempre, como es el dicho, ¿no? Ok, reiteramos, recuerden siempre el marco legal, ¿no? Lo vuelvo a reiterar porque es un marco que ustedes deben tenerlo bien, pero bien claro. De tal modo que esto no les hurta discrepancia con cualquier otra norma, sino que sea ese marco el que ustedes van a utilizar. Las demás normas se aplican en forma supletoria. ¿Ok? Bien, la evolución de normas nos permite decir lo siguiente, ¿no? Estamos hablando del año 1985, en la cual se origina el RUA, acompañado del RULCOP y del REGA, ¿no? El RULCOP era el Registro Único de Licitaciones y Contrataciones de Obras Públicas, mientras que el RUA era el Reglamento Único de Adquisiciones referido a bienes y servicios. Y el REGA, que era el Reglamento de Consultoría, estaba referido justamente a los servicios de consultoría. Todas estas normas fueron compiladas, fueron juntadas en una sola. Y entonces sale la ley 26850 con su reglamento, que fue el decreto supremo 039-98-PCM. Esto obviamente, como dicen los años, se dio en el año 1998, a partir del cual se dieron otras modificaciones, como la del año 2001 con el decreto supremo 012-013 y la del 2004 con el decreto supremo 083 y 084. Más o menos en una progresión cada 4 años, cada 3-4 años, se actualizaba, por quererlo decir, la normativa de contrataciones, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren, el 98 al 2001, 3 años, del 2001 al 2004, 3 años, del 2004 al 2008, ya 4 años, ¿no? Y de 2008 al 2012, 4 años, ¿no? Entre 3 y 4 años, que es lo que va diferenciando. Lo último, sí, ya estamos en 2014, que sale la norma, la 30225, ¿no? Esa es la evolución histórica de la normativa que nos va a permitir ir avanzando de alguna manera con las contrataciones públicas. Bien. Es bueno un poco conocer cuáles son los otros regímenes de las contrataciones, porque uno dice contratar es contratar con el Estado, ¿no? Es un acuerdo de voluntarios. Entonces, por ahí podemos conversarles sobre otros regímenes, por ejemplo, y con su respectiva norma, la legislación sobre financiamiento externo e interno, referido a que a los préstamos a favor del Estado. ¿Ok? ¿Quién dirige, quién de alguna manera está involucrado? Es el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ok? Luego tenemos, con relación a la disposición de bienes del Estado, tanto la venta, arrendamiento, afectación en uso o de uso, es la legislación sobre propiedad del Estado. Propiedad del Estado, que a su vez lo involucra a la Superintendencia de Bienes Nacionales. ¿Ok? Hasta aquí estamos claros, señores.
¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bien, vamos a continuar. Entonces, otro de los regímenes que podríamos ver, pero está feliz, de alguna manera, con su propia norma, es la concesión. La concesión tiene una legislación propia, no involucra la ley de contratación del Estado, y estamos hablando de concesión de infraestructura y concesión de servicios. Bien, indican, ¿podrá utilizar ejemplos o casos de estos regímenes? Claro. Concesión de infraestructura, a ver, digamos, préstamos internos es lo que nos envía el Banco Internacional de Desarrollo, el BID o el Banco Mundial. Hay contrataciones que son financiados con esos recursos y no se hacen con la ley de contrataciones, se hace justamente con la ley de ese banco, del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID o del Banco Mundial, ¿no? Por eso que de alguna manera hay que distinguirlo. Ahí sí no entra la ley de contrataciones. Luego tenemos la disposición de bienes del Estado. Venta, arrendamiento, afectación de uso. Se refiere, digamos, a ver, ustedes han visto una cafetería dentro de una entidad. Ok, esa cafetería, ustedes saben que sale a concesión, a subasta, arrendamiento del lugar. Y la gente le paga más bien. O sea, el Estado no es que le pague a ese kiosco, sino el kiosco paga por el sitio. Esa es obviamente una disposición de bienes del Estado. Y las concesiones, pues que obviamente estamos hablando de las concesiones, por ejemplo, del corredor vial, de las autopistas que se construyen, obviamente se entregan en concesión. Eso no está en la ley de contrataciones. Bien, también lo referido al personal, ya les he dicho la 728, la 276, que está referido a una legislación sobre el personal de administración, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cada caso tiene una legislación propia. Bien, ahora es bueno considerar quiénes son los actores, quiénes son los que participan en un proceso de contratación. ¿Ok? ¿Quiénes son los actores y quiénes participan? Los actores, señores, en este caso están dados por el orden de prelación, yo diría por un orden de importancia. ¿Ok? Un orden de importancia muy, muy importante, porque nos va a permitir a deslindar las responsabilidades de alguna manera y quién las asume como tal. Por ejemplo, a ver, y yéndonos ya al tema, tenemos que el primer gran responsable de una contratación que realiza una entidad vendría a ser el titular de la entidad. Señores, el titular de la entidad, de tal modo que es quien dirige a esa entidad, es quien de alguna manera organiza la política de esa entidad, es quien fija de alguna manera las acciones a seguir. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan importante ustedes se dan cuenta vendría a ser el ser titular de una entidad? Porque finalmente va a ser el responsable total. Es cierto, el titular de entidad puede delegar funciones, pero con ello no significa que deba o esté de alguna manera deslindado de las responsabilidades. ¿Ok? Luego tenemos el área usuaria. Señores, el área usuaria, miren en ese orden. Estamos primero con el titular de la entidad y luego con el área usuaria. El área usuaria es la única y exclusiva dependencia que viene a ser responsable de los requerimientos. Miren qué tan importante lo que estoy diciendo. Sin requerimiento no hay atención de contrataciones. ¿Ok? Entonces, ¿quién hace ese requerimiento? El área usuaria. No lo hace el órgano de contrataciones, lo hace el área usuaria, de tal modo que es quien conoce a plenitud su necesidad y va a poder determinarla. ¿Ok? ¿Se dan cuenta qué importante es conocer que el área usuaria es la única y exclusiva
responsable del requerimiento. Bien. Luego, en el orden, digamos, de importancia, tomamos al órgano encargado de las contrataciones. En algunos lados, la oficina de logística, la oficina de abastecimiento, ¿no? Conocido como tal. Es importantísimo, señores, y van a haber sesiones de sesiones que podamos hablar del órgano encargado de las contrataciones. Sin embargo, hoy solamente nos trae decir que es el órgano importante, digamos, que va a tener muchas de las funciones dentro de lo que es el proceso de contratación, ¿no? Pero dentro de todas esas funciones, de alguna manera, lo que corresponde al órgano encargado de las contrataciones es conllevar a que el proceso de contratación, conllevar, señores, de alguna manera apoyar, aportar al que el proceso de contratación sea el más óptimo posible, ¿no? Luego viene un actor que de alguna manera muchas veces se le cuestiona, se le relaciona con situaciones contrarias a la normativa, en fin. Yo creo lo distinto, ¿no? Yo creo que si bien es una labor importante, no creo que sea de mayor riesgo ser miembro de un comité especial. Simplemente es tratar, señores, de que este actor, digamos, elemento, como lo es el comité especial, constituya realmente un órgano autónomo, ¿no? Entonces, el comité especial, señores, es el cuarto actor muy importante dentro de la cadena de las contrataciones porque nos va a permitir conducir el proceso de selección. ¿Ok? El proceso de selección es conducido por el comité especial. Bien. Vamos a ver más adelante quizás un ejemplo, obviamente, de cómo actúan y cómo van definiéndose, ¿no? Pero desde ya, entonces, estamos quedando claros con 4 actores principales. El titular de la entidad en ese orden, señores. El área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y el comité especial. Contaba que está bien que el titular de la entidad pueda delegar. Y hay funciones que sí son bien delegables como que no las hay, señores. O sea, hay funciones, en principio todas las funciones podrían ser delegables, salvo aquellas que son contempladas en la normativa. ¿Y cuáles son? Las que justamente enumeré anteriormente. Ahora, en este caso, vamos a reiterarlas como tal, como es, señores, el titular de la entidad no puede delegar la autorización de las exoneraciones, ¿no? La autorización de las exoneraciones es solo sí y solo sí efectuadas por el titular de la entidad. Luego tenemos también la declaración de la nulidad. ¿Ok? La declaración de la nulidad también no puede ser delegada, también tiene que ser asumida directamente por el titular de la entidad. Y la aprobación de prestaciones adicionales de obra, ¿no? Son muy importantes por la naturaleza y otra de las funciones que no podría delegar viene a ser la decisión de cargar procesos a otras entidades, ¿no? Qué importante es conocer, señores, que no se puede delegar. Lo demás es delegable, ¿ok? ¿Qué es delegable? La aprobación del expediente de contratación, la aprobación de bases, es delegable resolver los recursos de impugnación, ¿no? Eso es delegable. Autorizar las ampliaciones de plazo, ¿no? Las prestaciones adicionales de bienes y servicios, ¿ok? Bien. Y aquí nos tenemos que preguntar algo bien simpático, ¿no? Que se relaciona mucho a que nos tengamos que capacitar.
Los funcionarios y servidores del organismo encargado de las contrataciones tienen hoy en día y aún la obligación de mantener una permanente capacitación y la obligación de que cumplan cierto perfil. ¿Cómo está orientado, señores? Eso está orientado a que el funcionario o servidor del organismo encargado de las contrataciones tiene que estar capacitado técnicamente al menos 80 horas lectivas, obviamente en materia de contrataciones públicas. Y también debe tener cierta experiencia laboral. Estamos hablando en el ámbito general, en la administración pública debe tener 3 años y en el ámbito específico debe tener 1 año. Bien. Ok, miren señores, esto sí es muy importante y aquí le voy a poner énfasis, aquí le voy a poner de alguna manera todas las ganas posibles para que ustedes tengan claro este tema principal que está referido a las fases de la contratación. ¿Ok? A ver, tengo una inquietud, dice, ¿podría utilizar ejemplos o casos de estos regímenes? Es cierto que es obligatorio que a partir del 2013 que la capacitación tenga convenio con la OCE y dónde figura ello. A ver, en realidad no es tanto así, ¿no? Eso nació al inicio que las capacitaciones deberían estar expedidas por aquellos institutos que tengan convenios con OCE. Sin embargo, lo más importante es que tengan experiencia, señores. O sea, no es tanto el decir este tema, sino es referido más que todo a que se lleguen a capacitar, ¿no? Yo tengo entendido, discúlpenme, que no les están exigiendo hoy en día que el instituto sea del OCE. Pero bueno, habría que confirmarlo porque ese ya es un tema interno del OCE que debe estar regulando como tal las capacitaciones. Pero lo que sí es importante conocer es que sí están obligados a realizar capacitaciones. Bien, comentaba entonces que aquí nos trae un tema muy importante que viene a ser las fases de la contratación. Señores, las fases de la contratación es muy importante conocerlas porque nos va a delimitar, nos va a deslindar, nos va a determinar, a establecer bien lo que corresponde al terreno para deslindar o separar las competencias, las actuaciones. Bien, tenemos entonces la primera fase de toda contratación es la fase de actos preparatorios. ¿Qué es la fase de actos preparatorios? Es aquella que se inicia con el requerimiento. O sea, el requerimiento del área usuaria va a dar inicio a un expediente de contratación, ¿no? Sin el requerimiento, obviamente, no va a surgir absolutamente ni se va a organizar el expediente de contratación. ¿Ok? Luego de ese expediente, en la que estamos hablando todavía en la fase de actos preparatorios, el requerimiento se somete a un estudio de posibilidades que ofrece el mercado. ¿Cuánto es? ¿Cuánto nos va a costar? Aproximadamente son preguntas que nos vamos a hacer a través de ese estudio de mercado. ¿Ok? ¿Qué nos va a dar entonces? Nos va a dar un valor referencial. Es aquel que hoy en día nos va a permitir calcular recursos y tener una aproximada del costo del bien o del servicio o también de la obra. Luego de haber determinado el valor referencial,
Coordinamos un elemento muy importante. Estamos, señores, dentro de lo que corresponde a la fase de actos preparatorios o también llamada fase de programación. Entonces, ¿qué hacemos? Solicitamos recursos. ¿Ok? Solicitamos recursos. Qué importante es contar con recursos. A ver, un ejemplo. Señores, yo voy al mercado, no llevo sino dinero. Igual, si nosotros queremos comprar a partir del Estado, tenemos que tener recursos, tenemos que tener dinero. ¿Quién otorga ese dinero? Lo otorga la ley justamente, o lo otorga, perdón, el órgano de presupuesto. En su competencia es la que nos va a otorgar el presupuesto a través del presupuesto institucional, ¿no? Que está basado en la ley de presupuesto. Por eso les comento que importante es hoy en día que otorgue incluso la certificación de crédito presupuestario. Bien, entonces hasta aquí tenemos ya 3 elementos que hemos actuado. ¿Cuál es el primero de ellos? El requerimiento. Luego que viene la determinación del factor de evaluación. Perdón, a ver. Primero tenemos el requerimiento, luego nos viene el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, ¿no? Estaba confundiendo con otros temas. Entonces tenemos los 3 elementos, el requerimiento, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado y finalmente vamos a tener la certificación de crédito presupuestario. Tenemos 3 elementos. Esos 3 elementos nos van a permitir aprobar el expediente de contratación. Ok, ¿qué quiero decir? Que el expediente de contratación se va a aprobar en la medida que existan los 3 elementos, ¿no? El requerimiento, el valor referencial y la certificación o los recursos presupuestarios. Ok, miren qué importante es. Con esos 3 elementos, el funcionario competente a quien se le haya delegado las funciones va a aprobar el expediente de contratación. ¿Ok? ¿Qué se hace luego? Ese expediente se le va a tener que derivar a un comité especial. Ahora, ese comité especial tiene que ser designado también por un funcionario competente, ¿no? Qué importante es conocer que se debe contar con un comité especial. Se le va a llamar comité especial ad hoc. ¿Y qué hace el comité especial? El comité especial tiene la labor exclusiva ¿ok? Entonces, tenemos esos 3 elementos, siempre reiterando, siempre recordando, requerimiento, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado y el valor referencial. A ver, acá tengo una acotación, me dicen que no se me está escuchando. A ver, ¿se me escucha ahí, por favor? Quiero que tengan bien el audio. A ver, señorita Reyes, perdón, señor Levy, ¿me está escuchando? ¿Ahí me escucha? Ok. Es cuestiones técnicas, no le digo que es lo que hemos estado tratando de corregir al inicio de la sesión. Bien, se aprobó el expediente, entonces también se designó el comité especial y lo que viene es que el comité especial sesione. Sesione de tal modo con todos sus miembros, los 3 titulares, de tal modo que pueda elaborar las bases. ¿Qué son las bases? Las bases son las reglas, ¿no? Las bases vienen a ser las reglas por las cuales se va a conducir el proceso de selección. Ahora bien,
Señores, las bases son bases estandarizadas. Son bases que uno las encuentra en una directiva emitida por el OCE, y en todo caso en el portal del OCE uno puede ubicar las bases estandarizadas, que significa que son bases ya prehechas, prefabricadas. O sea, las reglas ya están solamente para incorporar información propia de cada entidad, porque todo lo demás es digamos, todo lo demás está ya fijado en esa base estandarizada. Bien, entonces, hasta ahí, señores, una vez teniendo las bases y aprobadas estas, porque se les aprueba también, entonces tenemos que se va a cerrar la fase de actos preparatorios, o también llamada fase de programación, ¿no? Entonces, miren qué importante es esta fase, porque esto nos va a permitir iniciar toda la contratación, y todo lo que nazca bien va a terminar bien. ¿Okay? Entonces, por ese lado, es importante tomarle bastante atención acá, revisando bien el requerimiento, teniendo recursos que no sean cogidos, y que la aprobación de expediente como la aprobación de bases sea atendida por el funcionario competente. Bien, luego viene la fase de selección. Recuerden, la segunda fase es la fase de selección. Esta segunda fase, señores, en lo que a mí corresponde, es la más fácil de todas, porque está bien regulada en la normativa de contrataciones, que justamente nos va a regular todo el procedimiento. ¿Okay? Y va a iniciarse con la convocatoria. Miren, qué importante es la selección. Con la convocatoria. Y va a culminar cuando uno coordina la formalización del contrato. Más que todo vendría a ser esperar a que no se cuestione absolutamente ningún acto, ninguna acción del proceso de contratación. ¿Ok? Ahora, esa selección, obviamente, después de la convocatoria, tiene todo un registro de participantes, tiene todo consultas, tiene todo lo que corresponde a observaciones, todo lo de presentación de propuestas. Obviamente se tiene que efectuar una evaluación y la calificación, y el otorgamiento de la buena pro, para quedar expeditos en la coordinación que se tiene que hacer para contratar y formalizar ese contrato con el Estado. Bien, hasta ahí terminamos la fase de selección. Luego entra una tercera fase, que si bien esta tercera no es menos importante, que es la fase de selección. Bien, entonces, ¿qué se inicia la fase de ejecución contractual? Que es la tercera fase bien importante. Se va a iniciar con la firma del contrato, ya con un contrato de alguna manera suscrito entre ambas partes. Entonces, con ese contrato se va a supervisar y a supervigilar que las contrataciones y orden público sean atendidos, ¿no? Entonces vamos a tener claro que la ejecución contractual enmarca a la ejecución misma del contrato. Pueden surgir figuras como adelantos, adicionales, reducciones, ampliaciones, prórrogas, ¿no? Todo ello de alguna manera bien, a manera de repaso. ¿Ok? ¿Me están escuchando? A ver, a la persona que me escucha entrecortado, ¿ya me está escuchando?
Bien, les comentaba entonces que hemos hecho ya el desarrollo de las tres fases, ¿no? Me dice que de alguna manera se le corta. A ver, quiero primero solucionar la duda. ¿Me están escuchando? Bien, entonces les conversaba de que el proceso de contratación tiene las tres fases: acto preparatorio, selección y la de ejecución contractual. La de acto preparatorios, a ver, ahí me escuchan. La de acto preparatorio se va a iniciar con el requerimiento y va a darse hasta que se aprueban las bases y queda expedito para la convocatoria. Entonces cerramos ahí la fase de actos preparatorios y luego nos vamos a la fase de selección, que se va a iniciar con la convocatoria en el SEACE y va a terminar con el consentimiento de la buena pro para que se pase todo el dinero, obviamente también para que se realice el seguimiento del cabal cumplimiento de las funciones del Estado. ¿Ok? Bien. Veamos muy rápido las fases del proceso de contratación. Bien, la primera fase, como le decíamos, la de programación o llamada la de acto preparatorio. Como le decía, hay un requerimiento, hay un valor referencial y una disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, ustedes en el gráfico ven el plan anual de contrataciones. Lo que sucede es que el plan anual de contrataciones es un instrumento que en su momento tiene bastante importancia. Digo en su momento, me refiero al inicio de año, en la medida que nos va a pautear, nos va a indicar las contrataciones que se han hecho. O sea, hay que consolidar toda esa información al inicio de año para programarse y decir cuáles son los procesos prioritarios y cuáles son los que se van a atender. Entonces, ahí podríamos poner el PAC, anteponerlo al requerimiento. Sin perjuicio de ello, tenemos que el requerimiento, el valor referencial y la certificación de crédito presupuestario son importantes justamente dentro de la etapa de los actos preparatorios. Continuamos con esos tres elementos, o en todo caso, si existiese el tema del plan anual, hablaremos de la aprobación del expediente para luego designar un comité especial que puede darse también en esa resolución para también seguir con la aprobación de bases y que el comité especial efectúe la convocatoria. Ahora bien, señores, es importante que ustedes sepan que existe, en la medida que se va actuando, el expediente de contratación. ¿Qué es el expediente de contratación? Es aquel por el cual se va a actuar absolutamente todo. Todo lo que se actúa en el expediente de contratación se tiene que ir archivando en un solo file, en una sola disposición o una manera de organización. Entonces, es importante que el expediente de contratación esté permanentemente organizado y atendido de tal manera que esa información esté bien custodiada. Ok. Comentaba en el inicio que el área usuaria es la responsable de definir con precisión las características, las condiciones, la cantidad y la calidad de los bienes, servicios u obras a contratar, ¿no? Miren qué importante es. Y cada requerimiento, quiero que también tengan claro, tiene una finalidad pública. Qué importante es que ustedes conozcan sobre la finalidad pública.
Entonces, tenemos claro lo que es el área usuaria, lo que un requerimiento debe contener también como mínimo, obviamente las características y complementariamente, pero obligatorio, la finalidad pública. Y sobre todo, señores, como ya conocemos, el requerimiento no debe hacer alusión al parque. Ok, a ver, alguien me dice que se cortó. No, no, discúlpenme, lo que sucede es que estoy tratando de enlazar ideas de tal modo que les pueda dar una mejor explicación, ¿no? O sea, yo les estoy tratando de explicar, sin embargo, hay ideas que van surgiendo que no van a estar en el gráfico y no las quiero lanzar tampoco por lanzar porque ustedes, si no, sí, claro, si no de alguna manera se van a confundir. Bien, continuamos. Entonces, señores, tal como se lo dije, son tres elementos importantísimos que en la fase de actos preparatorios o fase de programación deben contemplarse, deben tenerse en cuenta para que el expediente de contratación se apruebe. ¿Cuáles son? Debe tener los requerimientos, debe tener el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, que es lo que nos permite tener el valor referencial, y tiene que tener recursos. Esos recursos se tienen que otorgar a través de la certificación de crédito presupuestario. Bien. Decir que el requerimiento técnico mínimo comprende obviamente las características técnicas, las normas reglamentarias y otros requisitos propios de la naturaleza del bien. Por decir un ejemplo, uno quiere comprar combustible, que necesitaría un grifo y ese grifo a su vez debe tener todos los permisos habidos y por haber para el funcionamiento de un grifo. ¿Ok? Bien, ¿qué más debe incluir el expediente de contratación? Más que papeles, contenido. Contenido me refiero a la información que puede ir en el mismo requerimiento o debería ir en el mismo requerimiento. El sistema de contratación, la modalidad de selección, la modalidad de ejecución contractual. ¿Ok? Me preguntan por cuánto tiempo custodia la entidad un expediente de contratación. No, señores, el expediente de contratación debe estar custodiado por lo menos unos 10 años, ¿no? Según las normas de archivo, son las que deben de alguna manera organizar el tema para que sea recibida ¿no? Vuestro expediente, ¿no? Para que esté todo bien. Ahora, hay reglas que hay que contemplar. Por ejemplo, aprobado el expediente de contratación, se incorporarán todas las actuaciones. Se dan cuenta, absolutamente todo debe ir al expediente de contratación. Y en el caso de los contratos de bienes y servicios, estos culminan con la conformidad de recepción de la última prestación y el pago correspondiente. A ver, ¿con qué se cierra el expediente de contratación? Se cierra con el 20 de enero. Un ejemplo, digamos, si yo contraté en noviembre y al 20 de enero cerré el expediente y efectué el pago, entonces a esa fecha ya tengo cerrado el expediente de contratación. Bien, luego tenemos que en el caso de los contratos de bienes y servicios, estos culminan con la conformidad y el pago correspondiente, que es lo que estoy tratando de decirles, y en el caso de obras, culmina con la liquidación y pago correspondiente.
Tenemos que el órgano encargado de las contrataciones, como decíamos, va a tener a su cargo la custodia y la responsabilidad del expediente de contratación. ¿Ok? Obviamente salvo en la fase de selección, que es la que asume el comité especial. Miren que, ¿no? Miren que qué importante es, de alguna manera, qué importante es conocer en qué momento, cómo se custodia el expediente de contratación. Entramos a un tema muy importante porque finalmente siempre es el meollo, como se dice, de las contrataciones. El fraccionamiento. Ok. Nosotros nos tenemos que preguntar qué es el fraccionamiento. El fraccionamiento, señores, es tratar de eludir una programación, eludir algo que debe atenderse como tal para poder, de alguna manera, hacerlo con un proceso más rápido, más digamos, partido. Entonces, eso está prohibido por la norma, pero hay que tener claro lo que vendría a ser el fraccionamiento, porque muchas veces también entramos en contradicciones o en todo caso tenemos miedo a actuar respecto a hacer bien las cosas. Entonces, para ello tenemos que considerar de que no va a ser fraccionamiento por temas presupuestales. ¿Qué pasa? Yo quiero comprar hoy día 1000 pares de calzado para el personal, pero no hay plata y presupuesto me dicen, no señores, solamente hay para 200 pares. Ok, compramos los 200 pares y los demás pares lo programamos cuando existan recursos. ¿Se dan cuenta? Ahí no es fraccionamiento. Asimismo, señores, es importante que uno evite incurrir en fraccionamiento cuando hace contrataciones directas, obviamente derivadas de contrataciones que se debieron haber efectuado en forma integral. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con tener programaciones coordinadas, obviamente, para que las mismas sean atendidas como tal. Bien, seguimos. Obviamente explicaba que no va a estar prohibido cuando no hay disponibilidad presupuestal. También cuando obviamente surja una necesidad extraordinaria e imprevisible. Es decir, si yo programé comprar 3 carros, ya los compré, y después me surge una necesidad de uno más, lo compro, no hay ningún problema. Eso no me va a incurrir en fraccionamiento. Luego tenemos cuando se contrata el mismo proveedor, obviamente derivado de proceso de selección, ¿ok? Y algo muy importante que es, digamos, un punto que en su momento vamos a desarrollar extensamente es aquellos que devienen de un convenio marco, ¿no? O sea, lo que hacemos por convenio marco no es fraccionamiento. También se considera que no es fraccionamiento cuando queremos propiciar la participación de la MIPE, pero esto debe estar regulado por el MEF, pero no hasta la fecha no tenemos claro cómo se brinda esa figura. Bien, luego de lo explicado,
Vamos a hablar del comité especial, ¿no? Estamos hablando siempre a grandes rasgos de lo que se va a desarrollar durante todo el diplomado y tenemos ahí que el comité especial puede ser comité especial ad hoc, comité especial permanente, ¿no? El comité especial ad hoc es aquel que se designa para un solo proceso, ¿ok? Y el comité especial permanente es aquel que te va a regular varios procesos. Pero tiene sus reglas, porque solamente el comité especial permanente es para adjudicaciones directas y de menores cuantías. Es decir, las adjudicaciones directas públicas, las adjudicaciones directas. ¿Qué es el comité especial? Señores, como les dije en su momento, es el órgano autónomo. Esa es una de las características que ustedes no se la deben quitar de nada. Es un órgano plenamente autónomo, es decir, que toma sus decisiones propias sin tener injerencia, sin ser coaccionados, con autonomía. ¿Y por qué es importante recalcarlo? Porque, señores, el comité especial es único y exclusivo responsable. No hay otro que sea responsable por la conducción del proceso de selección. Entonces, es importante que el comité especial en todo momento mantenga su autonomía. ¿Ok? ¿Cómo se conforma el comité especial? Bueno, el comité especial se conforma por 3 miembros. En realidad es por 6. Yo digo 3 en algunos casos porque hay 3 miembros titulares que son los que van a sesionar. Pero hay 3 miembros que son miembros suplentes y cuya relación guarda correspondencia con los titulares. Es decir, si tenemos a un miembro que es del área usuaria, el otro miembro suplente también debe ser del área usuaria. Bien, el comité especial, señores, como le vuelvo a decir, es autónomo y se va a tener que instalar a más tardar dentro del día siguiente de haberse aprobado el expediente de contratación, ¿no? Bien. Pero sin embargo, no todos los funcionarios o servidores de la entidad pueden ser miembros. Obviamente, el titular de la entidad no puede ser miembro del comité especial. Los funcionarios de control y fiscalización, estos del órgano de control, salvo, señores, salvo que ellos sean el área usuaria. Obviamente los funcionarios que aprobaron el expediente, las bases y designaron al mismo comité especial. Y los funcionarios servidores independientes que hayan sido sancionados por una u otra razón, ¿no? ¿Por qué se designan miembros suplentes? Porque, señores, pueden haber sin fin de razones en las cuales el funcionario el miembro titular no se encuentra. Entonces, al no encontrarse, entra, como se dice, a tallar el miembro suplente. Entonces, ante ausencia del miembro titular, entra el miembro suplente. Es importante que ustedes conozcan también este tema porque, señores, hay muchos miembros titulares que por el solo hecho de tener un fastidio de habérseles designado como miembro del comité especial sin habérseles comunicado, no llegan a sesionar y faltan. Señores, el reemplazo de un ausente por un
de un suplente por un ausente, es bien importante, que sepan que no pueden alejarse sin tener una razón justificada, porque finalmente quien lo suple va a continuar el proceso hasta el final y ese titular que faltó va a someterse a un procedimiento de que le evalúen si esa falta le recayó con responsabilidad. Me pregunta, ¿se reemplaza con alguna sanción al titular? Le vuelvo a decir, si se determina que su ausencia no es justificable, se somete justamente a lo que corresponde el régimen de del servidor o del funcionario público, ¿no? Por omisión a las funciones. Bien, continuamos. Eh, el comité especial para sesionar sesiona con todos. Es decir, primero sesiona con todos y después toman los acuerdos. Esos acuerdos son por unanimidad. ¿Ok? Esto es claro. Para que sesione el comité tiene que sesionar con todos. Cuando me refiero con todos, son los todos titulares. ¿Ok? Ahora, ¿cómo toman los acuerdos? Los toman en mayoría. ¿Mayoría cuánto es? Dos. ¿Por qué? Porque como son tres los que sesionan, dos es más que uno. Entonces, ese acuerdo, si es por mayoría, quiere decir que el voto que discrepa debe estar consignado en las bases, de tal manera que quede claro por qué estuvo disconforme con ese voto. No hay abstención, ¿no? No son congresistas, no son, digamos, los miembros del comité no son personal de confianza, me refiero al hecho de haber sido designados, sino de alguna manera asumen un rol que deben desempeñarlo y deben desarrollarlo. Me preguntan, o sea, ¿pueden determinar un ganador solamente dos? No. Ah, perdón, sesionan los tres, pero dos votan a favor de uno, entonces quiere decir que toman la decisión de que gane, obviamente. Pero no nos confundamos que son... Ok. Entonces, sí, recuerden que esta sesión es más que toda la sesión introductoria. Todo esto se va a desarrollar a fondo, obviamente, durante todo el desarrollo del diplomado, pero esto que estamos haciendo es una introducción. Por eso yo estoy de alguna manera tratando de esto. Ahí ven,
Estoy tratando de, a ver, vamos a ver, de conversarles sobre los temas. Ujú. A ver, ¿me escuchan? Ya, ok, continuamos. Temas que hay que ir afinando. Yo particularmente no manejo muchos temas del sistema de la plataforma, pero ya más o menos me voy familiarizando. Bien, comentaba entonces que el comité especial, señores, específicamente con la idea que me manifestaron es correcto. Obviamente sesionan tres y si hablamos de una votación en mayoría, esa decisión incluso puede ser el otorgamiento de la buena pro con dos, pero que sesionen los tres. ¿Ok? Bien. Y esto, hay que considerar que el comité especial, señores, y es muy importante, que debe sesionar es reunirse. ¿Ok? Si alguien le pregunta sesionar es, no se preocupen, señores, por favor. Acá todos somos ignorantes, yo también, y es lo que me gusta y los felicito. Pregunten lo mínimo, porque eso mínimo no quiero que ustedes se lo tengan por por duda, por favor. Eso sí, yo ahí sí me incomodo si ustedes más bien no me preguntan. Yo no digo que ninguna pregunta es mala, todas son buenas. Incluso si olvidaron mi nombre, me preguntan mi nombre, qué bueno. Pero bueno, ok, entonces reiteramos, sesionar equivale a reunirse. Entonces cuando yo hablo de sesionar es porque el comité tiene que reunirse. Entonces comentaba que el comité también debe tener en cuenta aspectos como que informar al órgano de contrataciones cuando hayan indicios, ¿no? ¿Indicios de qué? De falsificación de documentos. Que a veces es bueno detectarlos, porque de alguna manera nos van a permitir hacer denuncias de infracciones. Ah, ok. Bueno, mi nombre sí es Antonio Pérez Avera, por si acaso, más allá de las bromas. Pero bueno, ok. Entonces, situaciones que el comité puede hacer denuncia, pero eso no va a afectar. ¿Cuáles son las funciones del comité? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me está escuchando? ¿Sí, me escuchan? Ok, ya me escucharon, ok. ¿Cuáles son las funciones del comité especial? Elaborar las bases, tal como lo dije en su momento, convocar el proceso, absorber consultas y observaciones, evaluar propuestas, otorgar la buena pro, si esta no hubieron postores válidos, propuestas válidas, declarar desierto el proceso y consultar las modificaciones de las características o del valor referencial. Todo esto, ¿dónde se da? En la fase de selección. ¿No? Recuerden, la fase de selección. Ahora,
Y vamos a partir de una idea principal. Los miembros del comité especial no pueden renunciar. ¿Por qué no pueden renunciar? Porque el cargo es irrenunciable. Sin embargo, pueden dejarlo en la medida que de repente, por ejemplo, dejan la entidad. Entonces, esa es una causa de remoción, ¿no? Obviamente ya no labora la entidad, ya no. Entonces, ahí hay que recomponer el comité especial, ¿no? Hay que recomponer. Bien. Hablamos entonces de las bases que son elaboradas por el comité especial, que vienen a ser las reglas. ¿Qué son las bases? Son las reglas por las cuales se va a ceñir el proceso de selección. Bien, ahora, ¿qué nos dice? Las bases, señores, son las bases estandarizadas. ¿Dónde lo ubican? Lo ubican ahí en esa página que están ahorita visualizando, www.oce.gov.pe. Esas bases nos van a permitir tener todo el marco de unas bases, de unas reglas que permitan conducir un correcto proceso de elección. ¿Ok? Bien. Entonces miren qué importante es darle atención a las bases que son las que van a regir el proceso de selección. ¿Cuáles son los tipos de procesos de selección, señores? Estamos hablando de una adjudicación de menor cuantía, estamos hablando de una adjudicación directa que puede ser pública o selectiva, y estamos hablando de un concurso público y una licitación pública. ¿En qué se distinguen? Bueno, señores, se distinguen en que algunos son convocados para determinado objeto y por el monto por el cual se determina. Las menores cuantías, señores, son para bienes, servicios y obras. En el caso de bienes y servicios, entre la convocatoria y la presentación de propuesta hay mínimo 2 días. Son 2 días. ¿Ok? Y en el caso de obras, mínimo son 6 días entre la convocatoria y la presentación de propuestas. ¿Ok? Miren qué diferencia hay. Obviamente en obras es mucho mayor el monto. Se está hasta 180.000 soles. ¿Ok? Bien. Luego tenemos las adjudicaciones directas que pueden ser selectivas o públicas. Sin embargo, todas son iguales. La única que se diferencia es en el acto de presentación y de otorgamiento de la buena pro. Entonces tenemos entre la convocatoria y la presentación hay 10 días. 10 días, ahí van a respetar varias etapas, obviamente. A ver, alguien me hace una consulta y me dice, ¿implica en algo el número de participantes? No, señores. Indistintamente pueden ser muchos los participantes, desde uno hasta infinito, por decirlo, ¿no? No hay un número determinado de que puedan participar en un proceso. Qué mejor que participen más para que tengamos mejores ofertas. Y tenemos la licitación y el concurso público, que es el más extenso, en cuyo plazo está entre la convocatoria y la presentación de propuestas, tiene 20 días hábiles. 22 días hábiles, perdón. 22 días hábiles, ¿no? Luego tenemos, señores, que cuando se haya adjudicado un proceso de selección, se perfecciona el contrato. O sea, ya hemos terminado el proceso de selección, que era la segunda fase, recuérdenlo, y entramos a lo que sería el perfeccionamiento de una obligación. En este caso, puede ser por escrito o puede ser orden de compra o de servicios. ¿Ok?
Solo las órdenes de servicio o las órdenes de compra se puede dar en menores cuantías y es facultativo, no es obligatorio. Debe reunir todos los, digamos, los requisitos para la suscripción del contrato deben contemplarse. ¿Y cuáles son los plazos para suscribir el contrato? Señores, son 12 días hábiles. 12 días hábiles se tiene para suscribir un contrato y para generar una orden se tiene 7 días hábiles. ¿Sí? Mire qué diferencia hay entre girar una orden y tener el contrato. Me parece, en un comentario personal, es muy excesivo el plazo. Es muy excesivo. Pero bueno, el plazo que establece la norma. Bien. Sin embargo, también hay que contemplar que hay ciertos requisitos que se tienen que tener en cuenta para que se suscriba el contrato. Y esto se llama requisitos como la garantía de fiel cumplimiento o la garantía del monto diferencial de la propuesta. Hablemos de la monto diferencial de la propuesta. Es una garantía que se va a dar cuando el valor referencial entre la propuesta presentada es inferior al 10%. ¿Ok? Y en bienes cuando la propuesta es inferior en más del 20% del valor referencial. Ahí viene una garantía por el monto diferencial de la propuesta que vendría a ser del 25% de la diferencia entre ese valor referencial y la propuesta económica. ¿Ok? Cuando se computan los plazos, señores, como regla, tenganlo claro, los plazos se van a computar desde el día siguiente de suscrito el contrato, obviamente desde el día siguiente de notificada la orden. ¿Ok? O también se pueden pactar plazos, digamos, distintos a la notificación o a la expedición del documento, pero debe constar en el mismo documento. Bien, tengo una pregunta. ¿Qué sucede si en el periodo de formulación de observaciones la entidad no absuelve? No absuelve las formulaciones, señores, es una causal de nulidad. Se tendría que declarar nulo hasta que se absuelvan las observaciones. No puede pasarse otra etapa, en este caso, si no se absuelven las observaciones. Bien. A ver, preguntan, ¿cómo interviene la OCE, el OCE, porque es el organismo supervisor en este caso? No, interviene, señores, porque supervisa. Y no es que intervenga directamente, simplemente alerta que se está actuando mal en el proceso de selección y va a enviar un oficio al titular de la entidad y a su vez al órgano de control interno para que sean ellos los que específicamente hagan una auditoría sobre ese proceso de contratación. No es que el OCE intervenga directamente, simplemente lo verifica. ¿No? Durante la ejecución contractual se dan muchas figuras. Una de ellas es adicionales y reducciones, ¿no? Otra de las figuras es las ampliaciones del plazo, porque hay cosas que suceden ajenas a lo que corresponde al contratista, que son justificables, o a la misma entidad, por ende se amplía el plazo.
También tenemos, obviamente, temas como el pago. Entonces, es muy importante que consideren que en la etapa de ejecución contractual se presentan distintas situaciones o supuestos jurídicos, ¿no? Finalmente, vamos a obtener el pago. ¿Cuándo se obtiene el pago? Cuando se ha emitido la conformidad. ¿Y cuándo se emite la conformidad? Cuando se ha ejecutado las prestaciones. Entonces, ahí es donde se paga y se tiene 15 días calendarios siguientes a la expedición de la conformidad. Son 15 días los que se tiene para efectuar el pago. ¿Okay? Muy importante porque recuerden que el pago va a cerrar el expediente de contratación. Obviamente no se va a efectuar el pago, se va a deducir de acuerdo a las penalidades por incumplimiento, que vienen a ser sanciones que aproximadamente llegan al 10% del monto total del contrato, con la facultad que tendría la entidad de resolver el contrato. Y obviamente se puede dar la figura de resolver el contrato y cuáles son las causales por un caso fortuito o fuerza mayor, algo que pueda suceder y que ya no digamos, por decirlo, no a la mala, fallezca el contratista, entonces se resuelve el contrato. Un incumplimiento injustificado, que es una de las razones mayores que se da por las cuales se resuelve el contrato, y además por la posibilidad de que, habiéndole aplicado la penalidad, se haya llegado al 10%. Son causales para resolver el contrato. ¿Cómo se le requiere? Con carta notarial, ¿no? Y se le va a dar un plazo no mayor a 5 días para que subsane. Obviamente, en caso que se pueda, en caso que no se pueda, no se le va a otorgar ese plazo. Luego tenemos que por la resolución del contrato se puede originar una controversia. Esa controversia va a permitir que puedan recurrir o a la conciliación o al arbitraje, que son dos medios, son mecanismos de solución de conflictos, ¿no? Tienen que conocerlo. Y señores, una de las figuras que se presentan para corregir errores que contravienen la normativa es la nulidad. La nulidad, ¿no?, es lo que no va a permitir como remedio corregir justamente cualquier situación que contravenga la normativa de contrataciones, ¿no? Bien, continuamos entonces. Entonces la nulidad obviamente es la que no va a permitir corregir oficio cualquier situación contraria a la norma. Y bueno, señores, al final vamos a dar de que el contrato se va a culminar cuando se han ejecutado cabalmente las prestaciones, ¿no? Las prestaciones cabalmente se van a aplicar, de alguna manera se otorga la conformidad. Sin embargo, otorgar la conformidad no quiere decir de que todo esté bien, porque podría activarse el hecho de la garantía. Hay una garantía comercial, recuerden. ¿Y eso qué va a cubrir? Los vicios ocultos. Esos vicios que muchas veces no lo vemos y otorgamos la conformidad y aparecen en tiempo posterior. No hay que preocuparse porque uno puede hacer el reclamo. Hay otra pregunta. ¿Por cuánto tiempo es la garantía comercial?
mínimo un año, señores. Y en obra, recuerden, son 7 años. ¿No? Son 7 años. Y si bien podemos cerrar el contrato, recuerden que podemos a su vez extender un brazo, como es decir, cuando surja una necesidad que es idéntica, ¿no? Eso se le llama la contratación complementaria, que nos va a permitir contratar, ¿no? Después de 3 meses concluye la ejecución del contrato original con el mismo contratista y mientras culmine el proceso de selección convocado, salvo que se agote la necesidad de la entidad, lo que debe sustentarse por área usuaria al formular el requerimiento. ¿No? Recuerden, la contratación complementaria solamente es hasta el 30% y debe tener los mismos requisitos. Y señores, un aspecto muy importante es que toda la información relacionada a las contrataciones, toda la información se registra a través del sistema electrónico de contratación del Estado, lo que le llaman el SEACE, ¿no? Que es el administrado por el OCE, pero toda la información va al SEACE. Y a manera ya de colofón, para terminar la sesión, hay que conocer qué es el OCE. El OCE, señores, es un organismo técnico cuya sigla OCE significa Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, que es el especializado encargado de promover el cumplimiento de la normativa de las contrataciones. Miren, no es, señores, que tenga que ver mucho con fiscalizar, sino va a supervisar, porque finalmente es lo que nos va a alertar y va a denunciar en todo caso aquellas contravenciones legales. Y no es que actúe directamente, sino que va a actuar a través del titular mismo de la entidad y a través del órgano de control. Qué distinto es pensar que, de alguna manera, el OCE tiene que ver mucho con supervisar los procesos, pero más que todo tiene que ver con las sanciones, pongamos los proveedores, mientras la Contraloría tiene que ver mucho con las sanciones a los funcionarios. Hay que recordar que el OCE depende del Ministerio de Economía, aunque es un organismo público autónomo, hablando técnica, funcional, administrativa, económica y financieramente. ¿Ok? Qué importante es el OCE. Y finalmente, la función del OCE, que es supervisar y fiscalizar procesos de selección, suspender procesos, ¿ven? Se dan cuenta que qué importantes funciones tiene, y absolver gratuitamente consultas de las entidades públicas, así como tratar de desconcentrar en sus órganos de alcance regional o local todas sus funciones. Hoy en día podemos decir que en la mayoría de las ciudades, si no es en todas, tienen una filial del OCE para que directamente supervigilen las funciones. Miren qué importante es tratar de ver lo del OCE. Bien, ok, señores, esto como tal como lo plantea la administración de la organización, me he comunicado que es una sesión introductoria. Son todos los temas que se van a brindar a fondo. Esperemos que ustedes a su vez complementen algunas ideas, traten de alguna manera investigar en el internet algunas dudas, algunas inquietudes y sobre todo transmitan sus casos, porque yo entiendo que deben haber casos muy personales y de alguna manera son aquellos que muchas veces nos tratan de complicar nuestra actuación. Bien, señores, yo les agradezco. A ver si tienen alguna duda final, alguna inquietud.
Me indican de que el día martes, a ver, permítanme un ratito que voy a hacer algunas coordinaciones. ¿Me dice que el martes hay clases? Ah. Ya, 23. Ya. 6, 7, jueves. Ya. Ya. Ok, y es mucho mejor para que haya una buena... Ya. Pero, ok, vamos a ver. Correcto. Bien, a ver señores, en la coordinación rápida que hemos hecho con la administración, la organización, nos indican, a ver, vamos a ser realistas y eso obviamente en coordinación con mi persona y quizás con alguno de ustedes porque la idea es que todos estén presentes, todos aprendan, todos nos crucemos la experiencia, es fijar la sesión, el inicio, el día jueves 8 de enero. No se asusten, que no está muy lejano. Lo que sucede es que estamos próximos ya a las fiestas esta semana. Entiendo que muchas personas, dado la hora, dado el contexto, van a viajar, están ocupados, están atareados en el trabajo y como vuelvo a reiterar, lo que se quiere es la concurrencia permanente de ustedes. Bien, lo que sí se garantiza es que a esa fecha se va a iniciar ya ininterrumpidamente las sesiones, se va a respetar el horario ya con todas las correcciones técnicas que se han hecho y esto, obviamente la currícula y sobre todo también ustedes, cualquier inquietud que tuviesen sobre la organización y algún tema propio de la administración, lo comuniquen a través de su correo, ¿no? Bien, ok, siempre por correo, si tuvieran alguna duda, ¿no? Lo escriben en el chat, algún inconveniente, yo les agradezco de antemano, ok, ¿tienen alguna duda? A ver, sí, efectivamente, 8 de enero, está quedando. A ver si alguien más tuviese la idea de comunicarme a través de este chat cómo estamos quedando, si tienen alguna duda, alguna inquietud. Ok, me indican de que si aún se pueden inscribir para el diplomado, sí, efectivamente, porque como les digo, lo oficial es el día 8 de enero. No, esto, vuelvo a reiterarle, va a iniciarse a las 19 horas, la hora militar, y por este medio, siempre por este medio. Tratemos de tener este medio ya de alguna manera no instruido para que puntualmente se inicie la sesión. Bien, esto entonces 8 de enero, 7 de la noche, en este mismo medio, ¿ok? Y bueno, lo que se prolongará un mes más, solamente se va a respetar las sesiones en sí, ¿no? Si vamos a contarlas luego martes y jueves para que se den como tal. Bien, ok señores, muchísimas gracias. La verdad, les agradezco muchísimo su atención, sus inquietudes. Estoy acá siempre a disposición, un servidor, y nos vemos efectivamente, como nos indican ya, el 8 de enero del nuevo año. Tengan unas bonitas fiestas a nombre de la institución, que pasen una buena Navidad con su familia, guárdense con mucho cuidado y año nuevo también disfruten el año, pero sin excesos. ¿Ok? Muchas gracias por los saludos, igualmente. Sí. No, es terrible. Más de eso, y me olvidé de decirte que me sigas también por acá el tráfico para llegar. Yo me disculpé al inicio. Le dije, es terrible, estoy en Lima, discúlpeme, yo comprendo como ustedes son de provincia, porque usted le dijo que hay de Guará, Huánuco. Entonces, esto, sí, ya definitivamente es cuestión de... ¿no? Nosotros de mañana lo vamos a informar también personalmente a todos ellos. Claro. Decirles que vamos a mandarle un correo, ¿no? Sí, mejor. Porque con la otra experiencia, de alguna manera lo
por esta fecha, como ahora por el 22, porque ayer nomás, antes de ayer hemos tenido problemas con un docente, Ya. o sea que ha venido con carro, no ha llegado. No, es horrible. No ha llegado. Créeme, yo tengo que ir a entrenar aquí 9:30 al Campolo. Entonces yo dije, me voy con mi carrito, vengo así. Y todavía bien ligero. Me meto dentro y dejo el carro. Pero ahorita que me venía, pero lo he hecho olímpico, yo he salido 5 para las 6. Ya. Oye, bueno, tenía que tener un carro, me he puesto loco hasta Canadá. De Canadá no aguanté, me bajé en la vía expresa. Pero me bajé con retorno pronóstico, porque yo sé lo que también la vía expresa, el metropolitano. Oye, gracias a Dios, bienvenido, pero la gente no tomó el carro que tomaba justo el que se venía a la vez. Ya. Y todavía hay una otra tía, 10 personas atrás. Yo he visto que nadie estaba, era un salto justo cuando estaba, sí, nadie te permiso, no entra, me metí, ¡ay! Me he venido. Y el carrito el metropolitano, sí. No, la única, así te tiras chocándote a pulsadito, pero te lleva rápido, te lleva rápido. Mi respeto. Sí, ojalá que se hagan más caros, o sea, así como Ese es el único tema, nada más, que haya más caro. sí, que haya más caros, que haya más troncales, ojalá que se Que hagan haya más caro. Que haya más caro. y ojalá que también este parque, ¿cómo se llama? Parque de Mundial Rima, ya está ya. Ese también, sí, así. Oye, eso va a congestionar No, cualquier sí. cantidad. Sí, eso sí. Ahí entras, o sea, pero va a estar en calle en cuánto, en 5 minutos, 10 minutos. Pero 10 minutos. el tema es, si tú te das cuenta, el tema es sacar el centro. Porque No, pero no se si puede tú decir. agarras ahí, porque este va a ser vía rápida, pero o sea que tú te metes ahí, Sí, pues, que vas a, pero va a haber, claro, que vas a pagar tu peaje, pues, ¿no? no, Pero si tú ¿cuánto quieres me llegar, cobran? ¿cuánto? A mí me cobran 15, la otra vez me cobraron, ya, tiene que dice, la última vez, 15, ya me vengo, hermano, porque si no, porque dice, ¿qué voy a ir a por su gato, hermano? Pucha gana, yo dije, no, ya, No, pero viste, cualquier otro sitio es igualito, ¿ah? por eso. Si mi secretario ahorita me ha llamado, señor, no he llegado, he llegado a las 7:30. Está bien. Bueno, dice, ya, permisito, pucha, estamos para, Ya, no te preocupes. ¿qué te iba a decir? Estamos ya ¿Mañana para tienes pasar tiempo? fiesta. ¿En la noche? Mañana a qué hora, dime, la verdad, porque ahorita estamos con Mira, lo que menos hay, dime. los muchachos han preparado una pequeña cena. Ah, Entonces, te participo si tú puedes venir, ¿no? Gracias. ¿No? Ya, pues déjame confirmarte el mediodía porque igual el día no se escapa. Lo que pasa es que tú sabes que como entidad pública estamos... No, Luisito. Porque te pasaste mal. Oye, Luisito, una pequeña vida, pues. No, siempre a tu disposición. Ya, entonces, mira, como estamos empezando esta clase, la siguiente ya con la noche vamos a hacer, o me imagino que debe salir uno de esos días ya de la... Mira, de acuerdo al calendario, el 7 de enero se tiene para... El 7 de enero se tiene para publicar. No, el hecho 30. No, siempre lo vamos a hacer así. Sí, lo vamos a hacer así. 7 de enero para... Entonces, ya tenemos para ver una nueva... Ahí sí estamos con cosas. Yo quiero más bien estoy ahí haciendo cosas con una mitad en el otro para que me la adelante. Si me la adelante, te pasa la voz rápido. Creo que no me dice que la jefa es tu... Sí, yo tengo una cercanía, pero yo no quiero efectivamente tener la primicia, porque si uno se lanza primero, uno no se de repente cambian en algún lado, y tú te lanzaste con ese tema, y lo peor es lo que tú asumes, ¿cómo lo asumes? El 12 me lo dio. No, pero no se puede decir. No, pero está muy bien, ya quita la parte, sí. Ah, no, de ahí, Servir, ayer, hoy es de no, ayer digo, estamos ayer, o sea que yo, oye, está fallado, pero lo acabé, no, yo he sacado de 30 preguntas a 18, yo quería ver las dos, porque me metí una rayada, yo me he tirado hora y 20, razonando así, la mayoría sí he sacado, en porcentaje he sacado el 93%, y esto,
mis amigos se acaban de cuenta porque todo el mundo conectado a la verdad, porque estaba buscadísima la vez. Yo no, la leía larga, tanto así que yo cuando terminé, leía la primera y he corregido 6. Ya estando seguro que esas 6 las había corregido bien. O sea, si no las corregía, mi porcentaje bajaba. O sea, yo contestaba, con 30 preguntas, contestaba 28 horas. Entonces, obviamente que la idea era variar, si te quedan en el día a día, eso ayuda a veces también. Pero te lo buscaba bien, entonces, ese tema es más capacitante. Sí, es que como la gente. Sí, pero realmente yo tengo convenio con la universidad. Ya, pero luego de la universidad no está diciendo ya, yo te recomiendo que hagas capacitaciones formales. Sí. Para tu preparación, para el que yo no doy cursos. Yo no diplomado. Pero el diplomado para ti también, porque es mucho mejor que el diplomado que el curso, ¿no? Sí, sí, claro. Además, la gente diplomado, normalmente ponen ahí diplomado. No, bueno, yo ya tengo con la Universidad de San Marcos. Aparte que eso sé, aparte de la voz en materia con diplomados, yo le tengo una doble certificación, claro, con la de San Marcos y con. Y San Marcos, ¿ves? Es San Marcos con la de San Marcos, la San Marcos me certifica y también la otra. O sea, que estoy entregando doble certificación. Y esa no, aprecio me da mucho capacitación. Claro, claro. Tomar currículum. Ya, te felicito. Oye, te metemos mi hermano. Ojalá, pues, ojalá que